Les voy a dar el nombre de algunos documentales y series que seguramente a estas alturas de la película les va a sonar y luego les cuento por qué. Hago referencia, por ejemplo, a Rumbo a las Molucas, este documental que dio mucho que hablar hace tan solo un par de años, quiero recordar. Descolgadas, esta serie, que nacía en Sanlúcar de Barrameda. Hablamos de David Jiménez, más que un fenómeno viral. Y ahora vamos a presentar pues, la serie documental El viaje de los tiempos. Lo que une a todo esto es Luthier Producciones, a través precisamente de nuestro próximo invitado, que no es otro que Juan G. Diánez. Juan G, muy buenas. Muy buenas, Robert. ¿Cómo estás? Fue encantado. Tú sabes que venía aquí a charlar contigo este ratito. Esto es como cuando yo... A mí no me gusta decir que entrevisto a mis amigos. A mí me gusta charlar con mis amigos. Y esto es un poco charla, aunque hablemos de esto, que es trabajo, pero es como la vida misma. Sí, total. En plan natural. Se habla de absolutamente todo. Total. Todo. Todo. Vale. Miedo me da siempre. Siempre me da miedo, pero bueno. Juan, que bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye, aunque ahora nos vamos a centrar en hablar, como yo he dicho anteriormente, de esta serie documental, El viaje de los tiempos, tú eres un poco como el rey Midas, que todo lo que tocas lo conviertes en oro. Bueno. ¿Cuánto tiempo necesitas para volcar en lo que es un documental, por ejemplo, como el que fue Rumbo a las Molucas, esa historia tan importante? Muy complicado. Además, esa pregunta me la suelen hacer mucho, Robert. Y me gusta... O sea, que no ha sido nada original. No, pero es guay, porque me parece una pregunta interesante. Es decir, y me parece que hacerla valora el trabajo. Porque es verdad que no es fácil. Es decir, estamos hablando de una hazaña, Rumbo a las Molucas, empezamos con conceptos básicos y un documental de 40 minutos, y ahora nos estamos yendo a una serie documental de 8 episodios de entre 30 y 40 minutos para hablar de la hazaña de Magallanes y Elcano en orden cronológico, desde que se empieza a fraguar los previos de los previos hasta que se finaliza y las consecuencias de ese viaje, pasando por la navegación, las dificultades, el avituallamiento que llevaban, cómo se preparó, y no solo ahí, sino que también nos vamos a grabarla a Tordesillas, a Valladolid, a Sevilla y a Sanlúcar de Barrameda, que fueron como las 4 ciudades más importantes españolas que participaron en estas gestas. Entonces, para fraguar y hacer y elaborar todo eso, se requiere mucho, mucho tiempo, muchísimo. Claro, mucho tiempo... creo y me dices, Juan G, desde que la idea ya está proyectada hasta que se comienza a grabar. Pero claro, ¿la idea cómo surge? Bueno, pues la idea viene de que yo me gusta, es decir, la crítica me parece interesante y la crítica constructiva aún más. Y la crítica constructiva de Rumbo a las Molucas era, me ha encantado, pero qué corto se me ha hecho. ¿Ah, sí? Sí. Además, todo el mundo coincidía. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que tú inicias la proyección o la idea del documental hasta que finalizas? ¿De Rumbo a las Molucas o del viaje de los tiempos? Rumbo a las Molucas. Rumbo a las Molucas fue 1 año y pico. O sea, que estamos hablando de un tiempo considerable. Bastante considerable. Y de esta serie documental, la que estamos haciendo referencia ahora, la de El viaje de los tiempos... Esta empezamos a plantearla a través de esa crítica constructiva, era todo el mundo, venga, pero que quiero más, se me ha hecho corto, tal, y dijimos, bueno, pues venga, vamos a plantear una serie documental, se la planteamos a la Diputación, al Ayuntamiento de San Lucas, a ver si conseguimos que apoyen este proyecto que al final, pues, beneficia no solo a San Lucas, sino en sí, como yo digo, a Andalucía y a Cádiz, porque fuimos los pioneros de esta gran gesta. Pues esto empezamos a fraguarlo en noviembre de 2022 y el rodaje empezó en marzo de 2023, es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero fueron 4 meses de preproducción de solo de la serie, pero todos los días, claro, hasta 10 horas de trabajo. Pero no es muy extenso en el tiempo, quiero decir. Claro, no. Eso. Debes tener, Juan G, yo creo que debes tener las ideas sumamente claras, claro, para decir, esto es lo que quiero, lo proyecto de esta forma, vamos manos a la obra, porque además no solo estamos hablando de una persona como tú, que tienes unas ideas maravillosas y en primera persona lo haces todo. Tú debes contar con un equipazo. Un equipazo. Y además teníamos mucho ganado, Robert, por Rumbo a las Molucas, porque al final yo no tenía ni idea de esta efeméride o de esta hazaña, y con Rumbo a las Molucas me empapo. Entonces ya tenía mucho el camino hecho, ya sabía por dónde tenía que ir, que no había ido antes. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar y a lo mejor facilita el trabajo, pero de todas maneras 4 meses, casi 10 horas de preproducción diaria, porque esto no solo ha sido mío, aquí también ha estado Diego Alessio en producción y en guión, porque claro, yo no he podido hacer todo, es decir, aquí hay que contar con muchísimos expertos y escucharlos a todos,
para poder hacer el guión de la manera, porque aquí no solo es como yo comentaba antes con una compañera de aquí de Onda Jerez, de irme a Trebujena, por ejemplo, a ver las costumbres de Trebujena, y siempre tiene, aunque plantees las preguntas, siempre hay un margen de improvisación. Aquí no. Aquí incluso tienes que plantearse una previa al invitado y ver y después ver cuánto rigor histórico ha tenido el invitado. Es que a eso iba yo. Es que en ese sentido no que podemos improvisar porque nada. Perdemos historia. Historia, total. Y son momentos, circunstancias muy puntuales que no podemos pasar a la ligera. De todas formas, para ponernos en situación, Juanje, ¿qué te parece si vemos el tráiler de esta serie documental? Genial. Pues vamos a ver este tráiler, como les digo, de esta serie documental que consta de 8 capítulos. Eso es. Y que además tenemos que decir ya que lo vamos a ver emitido en Onda Jerez Televisión y que estamos haciendo referencia a El viaje de los tiempos. ¿Sabías que la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano supuso un hito incluso superior a la llegada del hombre a la Luna? No te pierdas esta serie documental donde, por primera vez, se reúne a las localidades españolas e investigadores más relevantes sobre esta gesta. La mayor aventura marítima de todos los tiempos. No te pierdas El viaje de los tiempos. O sea, como ha dicho una de las personas que ha salido en este tráiler, estamos haciendo referencia, Juan G., o estamos hablando de la mayor aventura marítima de todos los tiempos. Incluso superior, como digo, que la llegada del hombre a la luna, y lo hablábamos antes, es que el hombre a la luna llega con unos medios técnicos muy acordes a la hazaña que estaba realizando. Estos hombres no. Estos hombres planteaban una ruta alternativa para llegar a las Molucas, que en ese caso las especias, que era lo que buscaban, valían más que el propio oro, porque podía aderezar un filete putrefacto, en fin, tenían propiedades medicinales. Entonces, claro, por el Tratado de Tordesillas, que suelo ver a la gente en esta casa, en el primer episodio explican por qué Magallanes propone ese paso, por buscar una ruta alternativa para que no coger por aguas portuguesas, porque él cree que las Islas Molucas, donde están las especias, está en la parte castellana de ese Tratado de Tordesillas, donde el mundo se divide como en dos partes, el territorio portugués y el territorio castellano, ¿no? Pues al final, este documental y esta hazaña lo que hace ver, lo que es en sí esta efeméride, es un hito superior a la llegada del hombre a la luna, porque esos hombres no se había comprobado de manera empírica que la Tierra era redonda. Se sabía, se hablaba, la Tierra es redonda, pero nadie le había dado la vuelta a la Tierra. Claro. Es decir, estos hombres por primera vez le dan la vuelta a la Tierra. No solo encuentran la dimensión del Océano Pacífico, que por supuesto era muchísimo mayor de la que se pensaba, sino que también se encuentra el paso que es hoy el Estrecho de Magallanes, que no es un estrecho así, sino que era súper complejo pasar por él, sino que además se aprende a navegar cambiando de hemisferio. Es decir, ellos se fijaban por las constelaciones, por la Osa Mayor y tal, pero cuando cambian de hemisferio, esto cambia. Entonces dejan de tener esas referencias y tienen que aprender técnicas astronómicas para poder navegar, y entonces empieza lo que se llama la navegación de altura. Todo esto se explica detalladamente en el documental, y cuando tú comienzas a conocer esta hazaña, te dices: es que estos hombres lo que hicieron fue una auténtica locura. Es decir, es superior a la llegada del hombre a la luna. Para poner todo esto en pie, Juanje, yo te admiro profundamente, y tú lo sabes, porque es lo que hemos comentado anteriormente, no es poner toda esta historia en pie a través de 8 capítulos, es que para ello tú tienes que estudiarte la historia. Muchísimo. Y luego, claro, ¿dónde pones o cómo haces el inicio y cómo finalizas? Y cómo reparte los contenidos. Claro. En cada invitado. Es lo que te iba a decir, Juan. Cada uno es experto en un tema también. Claro, es que digo, es una historia sumamente amplia para dejarla solo y exclusivamente en un documental. Tú decides repartirla en 8 capítulos. Así es, decidimos repartirla en 8 episodios con la complejidad que eso lleva, porque aquí está, como yo digo, los más top, es decir, doctores en Historia de América, Universidad de Sevilla y Universidad de Valladolid, Archivo General de India de Sevilla, Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Círculo Artesano, Fundación Puerta de América, Archivo Ducal de Medina Sidonia. Es decir, aquí está como todos los que más saben, ¿no?
quedan muchos más, pero en plan, los más importantes, por decirlo de alguna manera, pero es que cada uno está especializado en una rama de la circunnavegación. Por ejemplo, Jesús Porro, que es doctor en Historia de América, está especializado en cartografía. Después María Luisa estaba también de la Universidad de Valladolid, especializada en lo que fueron las capitulaciones. Es decir, tú no solo tienes que repartir por localidades, luego repartes por episodios, luego repartes los contenidos y luego repartes en cada experto. Es un auténtico puzzle. No, sí, me lo puedo llegar a imaginar, porque además tú te tienes que empapar de la Claro. historia, pero luego tienes que hacer el trabajo de localizar a los expertos. Efectivamente. Y luego, como hablaba antes con la compañera, un trabajo de interpretación. Cuando yo salgo, que queríamos que saliera para que no fuera el típico documental que mira el lateral de cámara, para que el invitado transmitiera más frescura, una charla dinámica, paseando por Sevilla y tal. Pero, Robert, yo voy a esas entrevistas sabiendo ya perfectamente lo que me va a responder, porque la he tenido que estudiar, Claro. para poderle preguntar y poder organizar el contenido. Entonces ahí también, en mi parte, tenía un trabajo de interpretación, de sorprenderme ante cosas que me decía el invitado, que yo perfectamente lo sabía. Y cuando ya llega a 14 horas rodando, como hemos llegado hasta 12 y 14 horas rodando, ya llega un momento que te dicen que Magallanes muere en la isla de Mactán, y tú las escuchas ya y lo sabes perfectamente. Claro. Entonces, en ese aspecto he tenido muchas complejidades, pero que ha sido apasionante y precioso y que estoy súper contento, la verdad, Robert. Oye, cuando tú contactas con estos invitados, que son los protagonistas que aparecen a lo largo de esta serie de 8 capítulos, ¿no? Claro, yo supongo que tú ya llevas perfectamente estudiado lo que le vas a preguntar y ellos lo que tienen que responder. Efectivamente. ¿Todos responden y se ciñen a cada cuestión tal y como tú tenías previsto o luego tienes un poco que resumir? Efectivamente, hay varias, está el kit de la cuestión. Nosotros planteamos las preguntas con ellos previamente, es decir, queremos hablar de este tema, os planteamos las preguntas, hay que intentar reducir, porque tal, porque todo esto. Pero claro, además, hay veces que te puedes sacar cosas que tú no sabías. Es decir, porque nosotros no pedimos las respuestas, eso sí, planteamos las preguntas, pero no le decimos, me tienes que responder así. Eso ya lo dejamos en el invitado. Claro, porque pero, si no, un poco cortarías la naturalidad. efectivamente, ahí es donde de la dejamos respuesta. esa naturalidad, pero hay veces que se extienden en el tiempo o profundizan en ciertos temas que a lo mejor no estás tan interesado, pero ahí después también es donde está el trabajo de montaje, de postproducción, de saber qué quitar, qué no quitar, qué dejar y sobre todo qué cosas dejar, porque nosotros lo que buscamos es que sea todo muy sencillo, muy dinámico, que cualquier persona que no tenga ni idea de lo que es la circunnavegación lo entienda. Y estamos hablando de personas que saben muchísimo. Es decir, que para un catedrático de la Universidad de Sevilla decirle que por favor te defina qué es Carlos V, quién es Carlos I o quién es Magallanes, como, ¿serio? Pero es que lo tenemos que hacer. Pero eso conlleva también que te profundices en ciertos temas que no te interesan porque tú estás buscando un documental para el que no tenga ni idea. Es decir, que son muchas cosas y muchos factores que ha hecho esto muy complejo, pero que yo creo que por eso, al final, las cosas complejas, al final, pues tiene pues su ventaja o que estamos muy satisfechos del trabajo porque ves cómo la gente responde y bueno, parece que empieza a gustar, porque el otro día tuvimos la premiere y los primeros comentarios han sido por lo menos positivos. Por si hay alguna persona que se haya enganchado ahora al programa y nos esté viendo, fíjense ustedes que estamos hablando de esta serie documental que consta de 8 capítulos, El viaje de los tiempos. A grosso modo, cuando hablamos de estos 8 capítulos del viaje de los tiempos, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues esto es una serie documental orientada a la primera circunnavegación, a la primera vuelta al mundo que da Magallanes, que comienza Magallanes y termina Juan Sebastián Elcano, que iban buscando las Islas Molucas, que eran las islas donde estaban las especies. En ese momento las especies valían más que el propio oro, y aquí explicamos por qué Magallanes, siendo portugués, se viene al reino de Castilla y propone a la corona castellana hacer la expedición desde aquí. ¿Y por qué no los castellanos lo tomaron como un traidor? ¿Y si la tripulación lo vio como un traidor? Hubo intentos de sabotaje. ¿Cómo fueron los años de navegación? Porque fueron 3 años navegando. ¿Qué dificultades encontraron? ¿Cómo era la San Lucas del siglo XVI? ¿Cómo era Sevilla en el siglo XVI? ¿Qué importancia tuvieron esas ciudades? ¿Qué más podemos encontrar en ese documental? ¿Qué importancia tuvo la Iglesia en esta expedición? Porque la Iglesia en el siglo XVI tiene un papel muy importante. ¿Hubo mujeres? ¿O no hubo mujeres en esa expedición? ¿Cómo gestionaron la muerte? Salieron más de 200 y pico marineros, solo llegaron 18. ¿Qué pasaron con esos cuerpos? ¿Cómo la muerte formó parte de este viaje? Fue una viajera más. ¿Por qué murieron? ¿Qué comieron? Es decir, es que hay tanto. Madre mía, hay que ver los 8 capítulos,
que por cierto tengo que decirles que vamos a ver emitidos en Onda Jerez Televisión. De toda esta historia, Juanje, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti? Bueno, es que... O a lo mejor dices tú, bueno, es que realmente, Robert, me ha sorprendido todo. Me ha sorprendido mucho, pero si yo digo que Magallanes, porque el Cano porque fue un gran marino y gracias a él dio la vuelta al mundo, está claro, pero Magallanes para mí es un soñador. Y para mí resume una frase que dice, nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Y yo creo que se resume en esa frase. Si Magallanes era un soñador y luchó por su sueño, y le costó la vida luchar por su sueño, pero prefería luchar por su sueño y que sus miedos no lo invadieran. Entonces yo creo que al final se resume en cómo hay que luchar por lo que cree. Él creía a niveles tan grandes que podía llegar a las Islas Molucas dando la vuelta al mundo. Y lo consiguieron al final. Pues era un soñador. Pues con esa parte me quedo. Que hay que soñar en la vida y que hay que luchar por lo que cree. ¿Y lo llevamos a cabo normalmente? Hay que intentarlo. No es fácil, pero hay que intentarlo. Yo creo que yo estoy contigo. Yo creo que hay que luchar por los sueños. Sí. Luego, si se consigue o no, es otra cuestión. Es otra cuestión. Pero que nunca se nos quede eso de... Lo tenía que haber inventado. Así es, hay que estar preparado también para la frustración. Es decir, que los sueños Sí. pueden luchar, pero también no se pueden conseguir. Y tampoco hay que obsesionarse que siempre hay que conseguirlo, pero por lo menos sí intentarlo. Claro, hay un refrán que dice que el que no arriesga, No gana. no gana. Así que El viaje de los tiempos, ya saben todos ustedes, una serie documental de 8 capítulos que verán emitida en Onda Jerez Televisión próximamente, que ya iremos anunciando. No me digas que ya tiene otro proyecto en mente. Bueno, no me lo podría creer. No, ahora mismo estamos, pues, sí tengo cosas en mente, eso sí las tengo por supuesto, Robert, pero ahora mismo estamos terminando ya el montaje de nuestra serie, que tenemos ya prácticamente todos los episodios montados, pero ahora mismo es verdad que estamos centrados en nuestra serie documental, pero bueno, sí tengo cosas en mente, Robert. No puedes adelantar nada, ¿verdad? No, prefiero no, porque después parece que como que cuando lo adelanto después no se cumple, no. Voy a esperar y yo voy a venir aquí a contártelo igual que estoy haciendo esta vez, la verdad. Al margen de esta serie documental, verla, todos ustedes emitidas en Onda Jerez Televisión, ¿en qué otros sitios lo podemos ver? Bueno, en nuestro canal de YouTube también se quedará alojada para todo aquel que en Onda Jerez pues, no pueda verlo, tal, puede entrar en nuestro canal de YouTube, se están sumando más televisiones y quiero aprovechar para agradecer a Onda Jerez porque desde el primer momento que desde la productora os lo comunicamos, dijimos queremos ceder esta serie para que Onda Jerez la emita, ha sido total disposición en emitirla y eso también hay que agradecerlo porque también es una forma de valorar nuestro trabajo. Pues sí, indudablemente. Primero, Rumbo a las Molucas, Descolgadas. David Jiménez, un pelotazo también, Más que un fenómeno viral y ahora El viaje de los tiempos. ¿Eres más de documentales o de series? Buah, es que mi género documental me encanta. Y sobre todo la historia, Robert, es que me parece súper fascinante. Pero también la comedia, como Descolgada, la ficción, es que está muy guay. Porque a ti, lo tuyo es dirigir, Claro, sí. no actuar. Efectivamente, de hecho, yo en ese programa lo he pasado mal. Sí, porque yo tuve que poner un director en sí. Aunque yo lo dirigía, en el momento de grabar yo tenía que tener un director, pero yo sufría por no ver los planos, por no disfrutar de... Porque al final tú lo sabes, tú estás aquí y tú estás un poquito encorsetado, es decir, no puedes ver los planos, disfrutar del rodaje, porque tienes que estar concentrado en lo que tú estás haciendo. Y eso sí lo he sufrido en esta serie documental, que he estado ahí, otra vez, después de 4 años no había salido y otra vez lo he presentado. Pero me quedo con... Si me tengo que poner a elegir, me quedo con el género documental, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que tú me parece a mí como te conozco también, me parece una persona sumamente divertida para, por ejemplo, Bueno, como Descolgada, dirigir una serie de estas Ya. características. Yo quiero algo, sí, la comedia la tengo ahí, vamos, no quiero decir que es mi próximo proyecto, pero es verdad, es que me gusta mucho también. Y nunca me llamas todavía. Y ahora encima, Robert, fíjate, mi madre se me ha hecho viral en el TikTok. Subí el vídeo con mi perra dándole de comer, que me fui a una boda este fin de semana, un platazo así de arroz que le ¿en hizo, lo serio? subí, más de 300.000 visualizaciones. No me lo puedo creer. Sí, y yo aquí haciendo series documentales que me están Pero costando espérate, ¿por qué no 4 te conviertes- meses de trabajo. ¿Por qué no te conviertes, Juan, en TikTokero? Yo se lo he planteado a mi madre, digo, mira mamá, este documental desde que empecé en noviembre hasta ahora y ahora voy a empezar a emitir, te he hecho un vídeo a ti y se me ha hecho viral con más de 300.000 visualizaciones. Yo no lo he visto, ¿qué pasa en el vídeo? Pues en el vídeo es mi madre con un plato de arroz así de grande y yo diciéndole a mamá que la perra se va a poner mala, no le dé tanto, y dice, pues si tú no te vas a una boda y si tiene que vomitar, vomita, pues esto que se lo coma ella y si tiene que vomitar, pues que vomite. Ese es el resumen del vídeo. Robert. Y se ha hecho viral, tío. Oye, yo porque no lo sabía si no lo pongo aquí en el programa. Pues lo podéis buscar en TikTok porque es buenísimo, la Ahora te verdad. dirán, porque se haga tiktokero. No, mi madre me ha dicho que bueno, que si dice, no haga tantos documentales, súbeme a mí con la perra y gana más dinero.
Eso me ha dicho. No, pero te ha dicho y gana más dinero. Y gana más no, dinero. Que yo gane más dinero como Sí, como sí, ella ha pensado en protagonista. mí, ella ha pensado en mí, la verdad. Perfecto, bueno, pues Juan G. Diánez, responsable de Luthier Producciones, que es la productora que lleva a cabo toda esta serie de documentales, de series, de todo lo que queramos en cuanto a imagen. Gracias. Gracias a ti por tratarme siempre con tanto cariño y mis hombre, proyectos también. que lo sé. como tú te mereces. Te quiero como director y responsable de Luthier Producciones y como amigo te adoro. Nos adoramos. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Enhorabuena por todos tus trabajos. Gracias, siempre a ti. Gracias. Nos vamos a quedar